Seminario de Investigación en Historia, Arte y Culturas de Asia. Colaboración entre la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia y la Facultad de Artes y Diseño. Les agradezco a todos los que se han conectado. Es tercera sesión del seminario de investigación de Historia, Arte y Culturas de Asia. Y pues bueno, para mí es un gusto poder compartir la sesión con ustedes. Creo que debo dar unas especificaciones previas antes de arrancar, ¿no? Lo que voy a presentar enseguida es parte, ¿no?, de lo que tuvimos al inicio en la primera sesión, presentando los proyectos que teníamos relacionados con Asia y en los que estábamos trabajando. Y bueno, este fue uno de los que yo presenté. Como en aquel momento no hubo interacción específica sobre que me diera pautas de qué intereses habría sobre los demás temas que presenté, pues continúo entonces con que es el que en este momento me abraza, me fascina y me tiene inmerso, ¿no? Entonces, y en muchos sentidos, también gracias a la gente argentina que está integrándose, esta será como una nota a pie de página, esta sesión, a la última sesión que tuvimos en el otro seminario de textos sánscritos, y de alguna manera un cierre de conclusión también a una serie de cosas que presenta este tema, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es una propuesta, es una investigación en curso llamada la estética de paz. Para el caso específico de esta sesión, que sería mi segunda aclaración, para esta sesión en específico voy a hacer una introducción para poder situar a los que no conocen este tema previamente y poder ponernos en contexto, emparejarnos y poder continuar, ¿sí? Entonces, haré una primera, digamos, bienvenida, ¿no? Teórica, ¿no? Bueno, entonces me voy con explicarles un poquito de qué vamos a estar hablando en esta sesión. Son tres partes de la presentación. Daré un contexto, postularé la tesis, que es por qué una estética de paz, ¿sí? ¿Por qué y desde dónde se postula una estética de paz? Y la tercera parte será precisamente la lectura, compartirles mi investigación en curso de un texto que nunca se ha traducido al español y que estoy en proceso de traducir, más bien que terminé de traducir y que estoy editando la versión final, ¿no? Primera parte de la sesión es un contexto filosófico. Segunda parte es una serie de metodologías estéticas que utilizamos en filosofía. Y la tercera parte es indología, ¿sí? Es decir, los mecanismos metodológicos que utilizamos para estudiar concretamente el sur de Asia, concretamente la India, desde sus fuentes, desde sus idiomas, desde sus conceptos y teorías, ¿no? O sea, intentando leer la tradición desde la tradición misma. Vamos al contexto, ¿no? Esto es parte de 2 años ya, concretamente en esta etapa. Este proyecto tiene varias etapas. La que estamos en este momento es la de un proyecto PAPIT, que es de 2 años, que son los de la UNAM. Para quien no esté familiarizado con la terminología de la UNAM, es un proyecto de investigación, ¿no?, que la universidad nos está financiando. Pero ¿qué lo origina, no? Ahí sí es donde entraríamos ya a la parte que me parece que es muy importante, ¿no? A mí me gustaría mucho que ustedes pensaran, al menos por un momento, este postulado, ¿no? O sea, partimos de la realidad, esta en la que vivimos, en la que nos dolemos, en la que gozamos, en la que nos divertimos, en las que sufrimos, ¿sí? Y en ese sentido, la inmediatez nos refleja un contexto en el mundo, particularmente en algunos lugares, algunos países, quizá más que en otros, ¿no? En un contexto, digamos, como muy global, hay un fenómeno que llamo temporalmente, y por eso tiene las comillas, que le llamo pseudoestética de las violencias, ¿no? O sea, pseudo en el sentido de falsa estética, ¿no? De aparente estética, ¿no? De aparente discurso de filosofía de las artes, aparente discurso y
que tiene que ver con las violencias, ¿no? Estamos viviendo un fenómeno muy curioso desde hace décadas. Lo podemos rastrear en la historia de la humanidad, o sea, no es algo nuevo. Sin embargo, en nuestro tiempo, a partir de la década de los 90, vemos una situación muy peculiar hasta el día en el que vivimos, ¿no? Y es precisamente cómo las violencias son economías, ¿sí? O sea, es una forma de generación de dinero, de riqueza económica, como las violencias, hay discursos en diversos lugares del mundo, ¿sí? Por no ubicar nada, por no decir uno en específico, pero en diversos lugares del mundo, el mismo auge a la presentación visual, sensitiva, envolvente, virtual de las violencias genera riqueza, por lo cual genera productos, genera un público que las consume, genera formas de comportamiento. Por poner un ejemplo general, pensemos en las producciones que tienen que ver con el entretenimiento, pensemos con el entretenimiento masivo o de masas, como le llamaba Adolfo Sánchez Vázquez, donde la violencia es un motor de aparentes productos que podrían ubicarse a veces en el arte, en la música, en las letras, en lo visual, en las películas, y que incluso ha impactado fuertemente en mecanismos muy peculiares como son los videojuegos, por poner un ejemplo de tantos, ¿no? O sea, hay videojuegos que son fascinantes, hay videojuegos que literalmente venden entre más visual, sensorial, envolvente y real sea las violencias, por la explotación directa de emociones, sensibilidades humanas, ¿no? La pseudoestética de las violencias, que llamo este fenómeno que estoy resumiendo mucho, ¿sí? Pero es para decir cuál es el problema, ¿sí? Eh, generan comportamientos, generan impactos de respuesta, de lenguajes, variantes que todavía ni siquiera las determinamos como violencias, pero están ocurriendo. Algunas son muy rápidas por los mecanismos digitales e hiperconectividad en la que vivimos, ¿no? Algunas violencias que hoy se tipifican legalmente como delitos, hace apenas 3 o 4 años no eran delitos, lo veíamos de manera común. Particularmente me refiero a lo que tiene que ver con mecanismos digitales y cibernéticos, ¿no? Entonces, es un problema, piénsenlo nada más, ¿no? Piensen esto. Entonces, en ese sentido, en este proyecto, entonces hay que investigar en las causas, y ahí utilizamos metodologías filosóficas, ¿sí? Las causas que generan en los humanos de nuestro tiempo la disposición a degustar y consumir violencias, ¿sí? Pequeñitas, grandotas, profundas, ocultas, visuales, etcétera, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo se relacionan con, con un discurso de lo sensible y con un discurso de lo emocional, ¿sí? Pensemos nada más el enorme éxito para algunos químicos, ¿sí? En mezclar drogas más potentes en menos lapsos de tiempo para efectos del cerebro y el sistema nervioso. Pensemos la manera en la cual la adicción, el ciclo de adicción, está generado por un placer específico en sensibilidad, en emoción, en un torrente emocional que cautiva y que literalmente lo ético, lo justo, los ideales y las virtudes pues quedan realmente apagadas porque hay una avalancha emocional sensible que es muy potente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es una propuesta plausible, ¿sí? Indagar en el tejido de las disposiciones relacionadas con la sensibilidad, con la aiestesis en sentido griego, ¿sí? Y que después le va a dar Baumgarten y Kant en el mundo alemán, ¿sí? Y todo lo relacionado con las emociones, intentar indagar si no está también la otra contraparte. Si hay un gustar sensible, emocional, del gusto por los, lo relacionado con las violencias, pensemos por un momento qué tal que puede existir también, y nada, lo estamos olvidando,
esa misma atracción sensorial, sensible, emocional por la paz. ¿Qué tal que a la paz también le podemos no nada más darle un discurso como hoy lo estamos viendo en términos de paz negativa, es decir, confrontación directa a las violencias, frontal, procesos de definición, procesos reactivos, donde más policía en las calles con más armamento, más vigilar, castigar, como decía Foucault, ¿sí? Pero no estamos viendo quizá otra oportunidad que podríamos estar pensando desde la aiestesis, ¿no? Este, en la India, entonces, en la tradición en la que me enfoco, encuentro una serie de elementos que voy resumiendo porque de esto sí podría, desde el 2013 tenemos evidencias de cómo hemos ido encontrando elementos para entender de otra manera la sensibilidad y el gusto por la paz. En la India se distingue claramente entre no violencia y paz. Las dos son indisolubles, pero nos queda claro que la distinción de ahimsa, ¿sí? O no violencia, como lo traducimos, ¿sí? Que está indicando la construcción práctica, ¿sí? Diaria, en todo momento, de mecanismos no violentos. Y eso requiere una potencia, una energía y una forma de dirigir el enfoque hacia la construcción cotidiana, diaria, de la no violencia. ¿Sí? La no violencia sería postulada como el mecanismo práctico de todos los días para tener entornos de paz sostenible. ¿Sí? Entonces, en el caso de la India es muy interesante. La Ahimsa es una propuesta jaina, ¿sí? Del siglo VI, ¿sí? En el momento de las herejías o la heterodoxia en la India, el siglo VI, esta línea que Karl Jaspers marca como un momento de estudio muy importante en la historia de la humanidad, donde en el mundo griego tenemos a los presocráticos, ¿sí? En China tenemos a Lao Tzu, y procesos donde vamos a ubicar una especie de ética, dos grandes pensadores, Confucio y el grupo de personas que hoy llamamos Lao Tzu. Y en la India, ¿sí? En Medio Oriente, el zoroastrismo y en la India tenemos un momento de revoluciones, que son donde dos elementos clarísimamente identificados es el jainismo y el budismo, ¿no? Entonces, en ese momento, una de esas heterodoxias, el jainismo, es el que le apuesta todo a la ahimsa, ¿sí? Entonces, porque es práctico, no violencia. Aunque la podemos rastrear en el momento brahmánico, védico tardío y Vedanta. Sin embargo, son los jainas. El budismo la asume como una práctica, ¿sí? Entonces, en la India, esta distinción me parece muy importante, ¿sí? Porque las ideas de paz que tenemos parece como si fuera a caer un entorno de paz completo y de un día a otro todo el mundo está en paz. Eso es irreal. Esas construcciones fantasiosas de resultados rapidísimos es parte de una construcción capitalista neoliberal productiva, ¿sí? Y no realmente transformaciones de fondo. De lo que voy a intentar hablar, intentar explicarme, ojalá lo pueda hacer, es de algo más profundo. Bueno, entonces, en el segundo momento, entonces aparte de esto, de ese contexto, entonces, en el caso de la India, entonces encuentro esta indagación sobre cómo ellos entendieron el proceso, ¿sí? Los procesos de emociones, ¿sí? En toda la experiencia humana, ¿sí? Por eso en la India no hablamos de 6 o 7 artes, ¿no? Hablamos de 64 artes, ¿sí? No hablamos de dos categorías estéticas fundamentales que en el mundo griego tenían una definición muy interesante con la calocracia, ¿sí? La belleza y el bien, ¿sí? Que ya hasta las vanguardias, siglo XIX-XX, tenemos otros procesos y con Kant y, bueno, también con Plotino, claro, tenemos elementos para hablar de lo sublime. En la India están hablando de nueve emociones estéticas, ¿sí? O sea, el ámbito estético está relacionado y es muy diverso, ¿sí? E integra categorías muy diversas, experiencias
que en el mundo occidental apenas hasta finales del siglo XIX comenzamos a ver como categorías estéticas. Y en el siglo XX, pues ya vemos discursos donde hablan de un mayor alcance. En el caso de la India, encuentro una que es precisamente el rasa o la experiencia estética que definiré en un momento más de la paz, ¿sí? Shanta rasa, ¿no? Rasa es un término clave, ¿no? Para entender otra teoría estética. Y digo otra teoría estética porque estamos muy acostumbrados a las teorías estéticas de Occidente. Echarle un ojo a las teorías estéticas de la otra parte del mundo es muy importante para entender que la dimensión humana es muy amplia y muy vasta y que nos hemos limitado a estudiar únicamente fragmentos específicos, ¿no? Entonces, raza es en la India el jugo, el sabor, el deleite, la esencia, la semilla de algo, lo que se degusta, lo que tiene color, lo que tiene un sabor específico, lo que tiene una emoción específica, ¿sí? Entonces, en la historia, como algunos ya habrán escuchado en otro seminario, eh, Rasa tiene una historia muy interesante que recorre toda la historia de la filosofía de la India, ¿sí? Hasta ser realmente una categoría estética, ¿sí? En el siglo IV, pero con una amplia construcción intelectual metafísica, soteriológica, ¿sí? Epistemológica, eh, que nos hace ver un alcance mayor a la experiencia estética. La experiencia estética, como va a irse construyendo con el término raza en la India, ¿sí? Va a indicar una gran posibilidad de mirar al mundo, ¿sí? Desde lo estético. Y algo que me parece que es fascinante, ¿sí? Y que es algo que me encantaría mencionar también, es el hecho de mirar dos veces las emociones. Entender un proceso de las emociones en las que todos los días estamos inmersos y de manera común todos accedemos y tenemos emociones específicas, cómo la emoción se llega a transformar en una emoción estética, ¿sí? Cómo algo cotidiano puede llegar a ser estético, ¿sí? Y algo que consideramos lejano de la visión occidental de la estética, como en el caso de la teoría estética de la India, es parte del ámbito de la emoción y la sensibilidad, ¿no? Entonces, Chantarrasa, para poder tener una primera conclusión, yo me atrevería a decir que aquí corté la lista, ¿no? Porque es muy extensa, ¿no? Como las palabras Dharma, como la palabra Atman, como con la palabra Rita, también Shantarrasa podríamos traducirlo de una manera enorme, ¿no? Entonces, aquí voy a remitirme a usar el término gozo. Este, También debía haber incluido quizá también el término gusto, ¿sí? Siguiendo la tradición estética occidental, ¿sí? Aunque el término gusto para nosotros en habla hispana quizá tenga una connotación más con un gusto sobre tener buen gusto en algo, ¿sí? Y eso no es precisamente lo que queremos mencionar acá. Entonces la idea es pensar que está hablando de una experiencia que tiene que ver con el gozo, con el placer, con el sabor, con el deleite de lo estético. Y que ese deleite, gozo, placer, sabor, ¿sí? Eh, está asociado con la paz. Shantarrasa es un término que entonces nos arroja a las profundidades de lo que puede ser la paz, ¿sí? Y no únicamente en una cuestión numérica, no únicamente en una cuestión de medición por miedo, ¿sí? El discurso que estamos viendo en el mundo desde hace ya unos años es un discurso de miedo, ¿sí? Y entonces la paz se ve como algo que surge, pero por un discurso de miedo. El miedo en muchos sentidos va a ser algo que al ser humano lo vulnera. Aparte de alertarlo, que eso pensemos que nuestra especie es bueno, ¿sí?
nos permite estar con los ojos abiertos. Sin embargo, el miedo se transforma en terror y el terror transforma vidas, comportamientos, determina cosas, ¿sí? Entonces, yo alertaría mucho a lo que estamos cambiando, ¿sí? Eh, y que estamos adormeciendo, como esas son las capacidades sensibles, la libertad, ¿sí? Las posibilidades de volver a revirar y volver a ver lo sagrado o lo divino en el mundo, ¿sí? Entonces, todo eso es parte de esto que implica la idea de Shantarrasa, ¿no? También para el mundo de habla hispana me queda como esta propuesta, ¿no? Decir que en conjunto podemos pensar que el Shantarrasa, como fue entendido desde el siglo IV y el V primeramente y después en su madurez ya en el siglo X, 9 y 10 era común, Kashmir, norte de India, eh, fue entendido como una serie de disposiciones que podemos despertar en el humano. Y las disposiciones están tejidas del gusto por el arte, las artes. Las artes van a jugar un papel muy importante en la disposición estética de paz, ¿sí? Aunque no se limita únicamente a las artes. Es otra cosa que vamos descubriendo en la historia del término raza en la India, ¿sí? Hay hay una serie de elementos técnicos muy amplios, tratados enormes del siglo IV, ¿sí? Complejísimos en las artes, ¿sí? Eh, en artes dramáticas, artes escénicas, poesía, música, danza, teatro, etcétera, ¿sí? Y que de alguna manera hay una conexión con otro nivel de experiencias humanas muy importantes, ¿sí? En un punto vamos a ver que esa disposición estética de paz que puede detonarse, me queda en este momento claro y es parte de lo que quiero transmitir como resultados preliminares de esta investigación, ¿sí? Es posible detonar, activar, despertar, poner condiciones para una disposición estética de paz en nuestros días, aún en contextos de violencia. Bien, entonces, esto también me lleva entonces a preguntar, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de una teoría estética de la paz, ¿no? O sea, ¿dónde los encontraríamos? O sea, ¿dónde están esas bases conceptuales que me permiten argumentativamente y metodológicamente postular la posibilidad de una teoría estética de la paz? ¿Sí? Es decir, entender la paz como un fenómeno más amplio, en el sentido emocional, estético, en sentido de sensibilidades, ¿sí? Y que esté fundado, ¿sí? Entonces, este mecanismo, en la investigación que hago en textos sánscritos, ¿sí? Ubicamos aquí y allá diversas fuentes, procesos, referencias. Intentamos leer cómo vieron el mundo ellos en el 1300 antes de la era común, ¿sí? Con la primera evidencia que tenemos del Rig Veda, ¿sí? Intentamos ver qué ocurre en las revoluciones del siglo VII y VI, ¿sí? E intento ver qué ocurre en las últimas revoluciones de movimientos sociales muy importantes, como fueron los movimientos Vaikaris, de poetas místicas y de mujeres que se rebelaron ante todo el status quo y que lo hacen desde el manifiesto estético y concretamente desde la poesía. ¿Cómo podemos rastrear una tradición que las artes, como lo son en Occidente, tuvieron un mecanismo revolucionario, pero que no se quedaron únicamente como un discurso de compromiso ideológico, sino que están hablando de procesos de transformación interior completos? Las mujeres poetas, que es otro capítulo del que hablaré mañana en otro congreso, ese es un resultado incidental de este proyecto que salió en las mujeres poetas de la India. O sea, ¿cómo está armado esto? Entonces, encuentro un texto que es de un autor, yo diría es uno de los polímatas más importantes que tiene la India. Son dos que podemos ubicar claramente, es Abhinavagupta, ¿sí?
y Shankaracharya, ¿no? Muy conocido en Occidente a partir de la ideología que hacen los ingleses en la Real Sociedad Asiática de Bengala y que después los alemanes hacen con filósofos como Schopenhauer en el siglo XIX, donde reconocen que Shankaracharya es un filósofo. Entonces pensemos que hay dos grandes figuras, ¿no? Abhinavagupta fue como un Aristóteles, ¿no? Por toda la cantidad enorme de temas que trabajó, ¿sí? O sea, fue un especialista, pero conectado. O sea, nuestra realidad es, somos especialistas en cosas que a veces son imperceptibles, ¿sí? Que está bien porque es parte del conocimiento, pero lo importante es regresar a cómo se conecta esa hiperespecialidad con el mundo, con la realidad, con la vida. Entonces, en el caso de la India podemos aprender eso. Son hiperespecialistas, pero jamás perdieron el piso de la interconexión de todas las cosas en el mundo. Y de que el saber, la gnosis o vijnana o vidya son aspectos que tienen el poder de transformar la vida de las personas. Si el conocimiento tiene la capacidad de transformar a las personas. ¿Sí? Entonces, es el Shantarasa Prakarana, que es el texto que ubico, es un texto del siglo 9-10, lo ubicamos en el siglo X, ¿sí? Pero es un problema trabajar esos textos. Aquí voy a hacer una pausa, dado que ya mencioné al inicio las tres metodologías que utilizo y que ya llevo dos y presento esta más. El texto que tradujo y que presento enseguida algunos fragmentos, quiero rescatar el trabajo que no se ve, ¿sí? Por ejemplo, los textos sánscritos de mucho de lo que hoy entendemos como teorías, como filosofías, como textos clásicos, la Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Ramayana, ¿sí? Etcétera, el Kavya, las poesías, Kalidasa etcétera, el budismo y todo esto. Pensemos que nosotros trabajamos con materiales que algunos están muy dañados, ¿sí? Este es un ejemplo, este no es el texto que traduje, este es un ejemplo para que vean de qué estoy hablando. Hay textos que recibimos y que consideramos únicamente cachos. Y ahí viene el proceso indológico. En algunos casos tenemos que hacer uso de otras técnicas para las cuales no estuvimos entrenados. Y eso sí requiere un entrenamiento. Sin embargo, por ejemplo, en este caso quería mostrarles cómo faltan cachos a ese texto, ¿sí? Esos textos se copiaron y se copiaron y se copiaron y se copiaron como los scriptorums de la Edad Media, ¿sí? Solamente que los scriptorums pues, ya eran en el siglo, la Edad Media, la Alta Edad Media. Esto estoy hablando de posiblemente, estamos hablando del siglo 3, 4, antes de la Era Común. Este es un texto, entonces tenemos esto y el copista o el texto que hoy tenemos como edición, ¿sí? Lo que nos deja son huecos que tenemos que llenar con conjeturas en algunos casos. El texto que traduje Shantarasa Prakaranam tiene varias conjeturas que llamamos corruptos, textos corruptos, donde el corrupto en el sentido de que hay cachos que faltaron y que el copista en turno le llenó con algo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo nos llega, cómo tenemos los textos. Este que estoy mostrando es un texto más o menos del 820, ya era común, o sea, ya es más reciente. Sin embargo, es un texto muy interesante. Así es como estaban, ¿sí? Los puntos que están en medio son del enlace que tenían porque se leían de en medio, se iban recorriendo las tablillas, ¿no? Es muy interesante esto porque la idea de texto maya, en sentido de biombo, espero que hayan visto el Códice Dresde, nos está hablando de una forma específica de lectura, de comprensión de la realidad y de cómo se organiza el espacio. Estamos tan acostumbrados a los textos en el sentido de cómo los recorremos, y hoy, bueno, los que están todavía impresos, los digitales, pues no se diga. Se imaginan lo que estará haciendo eso en la mente de las personas. Entonces, esto implica una técnica de sentarse, de postura, de respiración y de cómo tener el texto y poderlo ir leyendo, ¿sí? Este texto está escrito en Granta, es sánscrito, pero utiliza un sistema de escritura llamado Granta, que es un sistema
de escritura más estético, más dado a la forma, este, y y que se conservó. En este caso se conserva ahí elementos del Yajur Veda en estos pequeños tablillas. Entonces, cuando nos llegan estos, reparamos los cachos que le faltan, que espero que vean ustedes, hay cachos que faltan, es donde hacemos las conjeturas. Y a veces, pues, caramba, no siempre quedan. Esto ya es muy reciente, es como casi todos los textos y el texto que traduje nos llegó. Donde ya tenemos una elaboración, esto es más o menos de hace 150 años, ¿sí? Ya una estructuración que tenemos una forma donde la métrica está cuidada. La métrica es muy importante en lo que mostré en las dos imágenes previas. Tenemos que fijarnos en eso, porque la métrica va a decirnos qué tipo de función también tenía ese texto. El texto tiene una función incluso para generar un mecanismo de respiración y un ritmo de respiración que nos permite concentrarnos de una forma o contemplar de una forma. Espero explicarme en eso. Si alguien tiene dudas, ahorita regreso, con todo gusto, que eso es fascinante. Este es otro ejemplo, ¿sí? De lo que recibimos, lo que nos estamos enfrentando para poder traducir un texto que nunca ha sido traducido, ¿sí? Tenemos de este lado bodegas donde tenemos grupos de textos que están ahí. Bodegas como esta, la que está a un ladito, son las que se quemaron. Cuando yo viví en la India la primera vez, en Puna hubo un bombazo, una represalia islámica contra grupos hindúes y quemaron un depósito de textos así. O sea, jamás volvamos a saber de qué eran, ¿sí? Lo que se alcanzó a traducir, a conservar, ni siquiera traducir ya es un lujo, conservar al menos, ¿sí? Se perdió todo eso. Entonces, en la India hay varios repositorios, varios lugares así con textos de estos. En la imagen que está a un lado, donde son cuatro tablillas, lo de arriba ilustra cómo está el texto. Y el texto que traduje así estaba, ¿sí? Se cataloga y lo que se puede rescatar, ¿sí? Es muy curioso, en la segunda vez que viví en la India, en un instituto de investigaciones indios, el Kupushastri Swami Research Institute, así le decían ellos, o sea, tenían cosas así y al lado tenían la copita de chai, y la copita de chai, al mover el azúcar, echaba gotitas de la leche y el chai a los manuscritos, y nada más le hacían así. Entonces, todo lo que está perdiéndose todos los días es enorme, es enorme. Por eso la desesperación de poder transmitir un conocimiento así. Entonces, los tenemos de este lado, este que está ahí de las cuatro, el ABC, es un ejemplo de cómo los tienen en Pondichéry, en el Instituto Francés de Extremo Oriente, donde el sistema de refrigeración es de lo mejor, la manera de usarlos, nadie entra sin desinfectarse, sin usar guantes, no se tocan, ¿sí? O sea, tenemos otro mecanismo metodológico para poder recuperar. Entonces, así estaba el texto, el que traduje. Luego, abajo les quise poner una muestra de cómo el texto tiene una función ritual. O sea, no es meramente un texto para ponerlo en la página web del SNI, para que nos evalúen o nos reportes donde enviamos PDFs. ¿Sí? No, estos textos tienen una función ritual. Ritual está conectado con diversos ámbitos de la vida. Entonces, en muchos sentidos, los textos siguen siendo formas donde están las rutas de comprensión de la tradición misma. Y la forma de diseño que tienen está aparejada a esa idea. Este sí es el texto, ¿sí? Estos son dos ejemplos de los folios en tablilla de palma. El de arriba es el Natya Shastra, el texto de teoría estética más antiguo que hay sobre la Tierra. No hay otro, completa, porque Platón y Aristóteles dejaron teoría estética, pero está en diversos elementos, excepto en la de Aristóteles, la poética, ¿sí? Y la posible conjetura de que se perdió la otra parte de la poética en la Edad Media, ¿sí? Pero en términos de todo lo que implica no solo la teoría estética, sino todas las artes,
y toda la parte técnica de cada arte y todo el mecanismo del receptor, del artista, lo que ocurre en la experiencia, etcétera, están en Natya Shastra, ¿sí? Siglo cuarto y quinto posiblemente, escrito por Bharata. Entonces, el que está de este lado es un folio del Natya Shastra, en una versión que se conserva en el sur de la India en escritura Granta, igual. Es sánscrito, el lenguaje es sánscrito, pero el sistema de escritura es Granta. Y el de abajo es, dos folios del Abhinavabharati, donde está el Shantarrasa Prakaranam, que es el que traduzco, ¿sí? Igual en Granta está, pues está dañado, de hecho los folios que siguen están bastante dañados, y lo que hacemos hoy corroborar con diversos manuscritos que afortunadamente conservamos de este texto. Bueno, entonces, de los textos que hablé, resumiendo visualmente, pedagógicamente, Natya Shastra, teoría estética, y de ahí el comentario que hace Abhinavagupta, llamado Abhinavabharati, que es donde está el texto donde encuentro las bases conceptuales para una teoría estética de la paz. ¿Sí? Es el capítulo sexto, y de ese capítulo sexto yo traduzco la porción llamada Shantarrasa Prakaranam, o la sección que discute del rasa de la paz o serenidad. Los textos y la forma de cotejo, tenemos que cotejar. La primera edición que tenemos completa es del 40, 1940, de un super scholar llamado Venkateshwar Raghavan. La revisión que él hace hasta que la que se revisa en Harvard y luego en Pune. Y después la revisión última que se hizo en el Muktaboda Ideological Research Institute, donde se vuelve a revisar los folios y lo nuevo que se ha encontrado, los otros cachos que se encuentran en familias aquí y allá. Me toca otro texto donde seguimos recuperando información en familias de brahmanes que conservan cachos de texto o textos que les fueron encargados de siglos hacia atrás. En algunos casos hemos rastreado hasta 1 milenio, 100 años, de cómo se han venido rastreando, heredando los linajes, y cada quien conserva una parte y se siguen manteniendo, ¿sí?, en las familias de pandits o scholars o académicos especializados, ¿no? Entonces, esa es como la parte, la ficha, ¿no? Bien, vamos al texto, ¿no? Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Ya llegamos casi a la primera hora. Voy a ir aquí a su tiempo, así como debe ser, ¿no? Pero de una manera específica. Entonces, bueno, ya di el contexto y me presento mi traducción. Y pues ya ustedes me dicen, freno, me detengo, y ustedes, si tienen dudas, preguntas, pues las vemos. Entonces, estos versos ya no los vimos en el seminario de textos sánscritos. Esa es la continuación. Este es un verso bellísimo y lo quise poner aquí porque previamente hay otros previos que hablan sobre cosas específicas de las artes. Este me parece una conclusión que nos permite dar efectivamente elementos para hablar de una teoría estética de la paz ligada con una serie de prácticas muy amplias, donde se podría incluso argumentar por qué el artista es un yogi, ¿sí? ¿Por qué el arte en la India es considerado una vía de liberación? ¿Por qué el que hace arte en la India se entiende que está no únicamente realizando una labor de creación, sino está al mismo tiempo recorriendo su camino de liberación? Por lo cual se desidentifica, como hemos dicho en el otro seminario, con el ego del genio artista, que es el culto que hacemos en Occidente al artista, ¿sí? La desidentificación va implicando el completo desapego, ¿sí?, y estados cada vez más intensos de inmersión en la obra, donde el artista ya no importa, importa la obra y el receptor de la obra. Entonces, en este verso, ¿sí?, lo traduzco así. Entonces, viene el argumento y viene la conclusión, ¿no? Así, Tena, Atma, Eva, ¿no? Eva es conclusión. Ahí les va la conclusión de Abhinavagupta, ¿no? Debido al ser, al Atman, para los que no estén muy informados, lo podemos traducir como el ser.
En algunos momentos se tradujo como alma, ¿sí? Es el ser. Entonces, así, debido al ser, Atman, el yogi, ¿sí? Y aquí yogi no significa únicamente el que está enroscado en una postura, ¿sí? Puede ser el que nada más está contemplando o el que está escribiendo poemas. Yoga y yogi aquí, en este momento en la India, es algo muy amplio, ¿sí? Está hablando de alguien que está en búsqueda de la liberación, no importa lo que haga, ¿sí? No necesariamente tiene que estar enroscado, ¿sí? Eh, Lleva las prácticas y las asanas a la vida cotidiana, a cuidar a los niños, a cumplir con el trabajo, a comer, a limpiar el cuerpo, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí es, debido al ser, el yogi posee el conocimiento. Entonces aquí traduzco jnana, ananda, ¿sí? Jnana, ananda, ¿sí? Es experimenta el gozo. Debido al conocimiento, debido al Atman, ¿sí? El yogi que posee ese jnana, el conocimiento, ya se deleita. Experimenta el gozo, la pureza y el dharma. El dharma, en este caso concreto, el artista, el que baila, ese es su dharma, es su deber en la vida, ¿sí? No es por pasatiempo, es su actividad vital. No hay otra forma de concebirse en la vida más que en la actividad vital que a uno le toca. Debido al Atman, aquí quise poner, estrictamente es punto y coma, pero para entendimiento en el español, preferí poner punto y seguido. Debido al Atman, se produce el placer de representar a los objetos de los sentidos. Representar a los objetos de los sentidos no solamente se va a referir físicamente y externamente, sino internamente. ¿Dónde estamos representando lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que tocamos? ¿Dónde representamos en el interior la obra de arte que estoy viendo? ¿Sí? ¿Dónde represento la música que escucho? ¿Sí? Entonces, por ello el Atman es el estado emocional básico, dice Abhinavagupta, el Stayibhava. Stayibhava es un término técnico para los que no lo han escuchado antes, es la idea de un estado permanente, emocional, básico que está en todos los seres humanos, ¿sí? Y las nueve emociones estéticas, cada emoción, una de las nueve emociones estéticas tiene un estallibaba o estado emocional básico. O sea, es el paquete con el que todos funcionamos en el mundo. No importa que unos sean artistas o otros no, eso no. El estallibaba es lo que está en la constitución humana, dirá Vinavagupta y la tradición. Entonces él concluye. El Atman es el estado emocional básico, el Stayibhava de Shanta. Dice él, pero no debería ser explicado en los mismos términos pero no debería ser explicado en los mismos términos como en el caso de los otros estados emocionales básicos, los otros 8, que son el enojo, el amor, el disgusto, el heroísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Que enseguida también leo para que podamos también entendernos. Entonces dice, este Shanta, este estado estético de paz, es peculiar. No va a funcionar, por ejemplo, como el estado estético de lo emocional, de lo heroico, perdón. Cuando vemos una obra de arte que habla de un héroe, Rama venciendo a Ravana, y que se representa en la pintura, en las obras, o el Mahabharata, ¿no? ¿Sí? Que nos remite a experiencias así, de lo heroico. Este estado, este Shanta, dirá Vinavagupta, no podemos explicarlo en los mismos términos. Yo diría, me adelantaría a los que, porque es una paradoja. Es el estado de gozo, de deleite, de placer, de la tranquilidad completa, pero en acción, en movimiento. Es una paradoja. ¿Sí? El siguiente verso.
dice Abhinavagupta, de esta manera, un estado emocional básico como es Rati es uno de los estados emocionales básicos que significa el amor. Es el amor. Todo el mundo tiene el estado emocional básico y es susceptible de experimentar la emoción del amor. Pero el amor puede transformarse en emoción estética. No es lo mismo únicamente experimentar el amor a experimentar la emoción estética llamada erotismo. El erotismo, dirá esa teoría, es otro momento del estado de amor amoroso. Este lo pueden experimentar todos. ¿Sí? Rati. Incluso en el seminario previo alguien hizo preguntas muy buenas que tienen que ver con los animales, las otras especies. ¿Sí? Pero esta misma transmutarla, transfigurarla en emoción estética de lo erótico, eso es estético. Entonces, de esta manera, un estado emocional básico como es Rati y los demás estados emocionales, Rati Adayo, Rati y los otros Adayo, se muestran o se obstruyen debido a la aparición y desaparición de sus respectivas causas. Entonces, en la teoría estética que él está retomando y que viene a sistematizar, es el sistematizador de la teoría estética de la India, ¿sí? Viene a decir que lo estético tiene causas específicas, ¿sí? Y esas causas específicas van a combinarse con otros elementos para que ocurra lo estético. Entonces, por eso dice, esas causas específicas a veces se anclan por un tiempo a un estado emocional básico, ¿sí? Como la forma, y esta figura es bellísima, y esta tuve que traducirla como 4 veces porque no quedaba. Aquí lo voy a leer tal cual y me regreso a explicar qué es. Como la forma de una sombra que temporalmente se proyecta sobre la superficie de un muro, Viti. De la misma manera, se ha dicho, las emociones se reflejan en el Atman, que permanece inmutable debido a su naturaleza. Otra lectura de este verso es esta idea más cercana a nosotros. El Atman es el lienzo y las emociones son como los colores de una pintura que ponemos sobre el lienzo en blanco. ¿Sí? Sin embargo, en ese momento en la India no tenemos evidencia de que hubiera la palabra viti fuera utilizada en el sentido de lienzo, como lo entendemos hoy, un lienzo preparado para pintar. No hay evidencia. Lo que sí hay evidencia es que ese viti es una capa superficial de un muro. Pensemos un muro limpiecito, blanco, sin grafiti, ¿sí? Este, perfecto. Y una sombra se proyecta sobre el muro. La sombra no afecta el estado del muro, de la superficie. Eso es lo que está diciendo Abhinavagupta. Las emociones que nos abrazan, las emociones de la violencia, del placer, de todo lo que nos emociona, este, eh, son como sombras temporales sobre algo que no cambia, que es inmutable. El placer estético de la paz o serenidad estaría precisamente en tener la conciencia siempre de esa superficie del muro, que aun cuando estemos emocionándonos en el mundo, ¿sí? No perdemos ni, ni dejamos de discernir que todo eso se proyecta sobre una pantalla que es el Atman inmutable, ¿sí? Entonces, este símil lo está haciendo Abhinavagupta, esto es muy filosófico, ¿sí? Y continúa el verso, ¿no? Continúa el texto. Aquí ya termina, Karina, el seminario. La sesión es de 5 a 7, Perfecto. pero tenemos por ahí Ok. los últimos 25 minutos de interacción, Vamos a intentar hacerlo. con Gracias, gracias, preguntas y gracias. dudas. Ajá. Entonces continúa el texto, ¿no? Tatua ñanam, tú lo traduzco como sin embargo, ¿sí? Tatua ñanam. El Atman
es como el muro mismo detrás de todos los estados emocionales básicos, ¿sí? Entonces, Sakala Bhava Antara Viti Stayinam, ¿sí? Ese Atman, el enfoque y placer estético de la paz está en contemplar lo sensorial y sensible sin perder la conexión, utilizando una palabra actual, sin perder la conexión con el Atman, que es como ese muro, como esa pantalla, ¿sí? Entonces uno actúa en el mundo, se regocija al ver una obra de arte, escuchar una pieza artística, ¿sí? Pero no se desconecta. Entonces dice él, que se proyectan sobre sus superficies. Todos los que están repito, en corchetes son mis agregados para que tengan sentido los cachos donde posiblemente el copista o algo pasó. Lo que están en paréntesis son los términos sánscritos para poder identificar y entender el concepto. Entonces, que se proyectan sobre su superficie y por ello es lo más estable y sustenta a todos. Entonces, el Shanta Rasa, el rasa estético de la paz, ¿sí? La conclusión que va a venir versos adelante es que es la base de la emoción estética, el estado pleno de placer de la ecuanimidad, de la serenidad, ¿sí? Por eso digo que parece una paradoja, porque la idea de emoción y el arte, él mismo lo va a reconocer. Cuando vemos la obra donde en la noche, donde se representan las noches de los amantes, los amoríos entre Krishna y Radha, que son noches azules electrizantes, ¿sí? Donde lo único que uno queda, el espectador, queda vencido ante lo prolífico del erotismo y el amor, ¿sí? Entonces uno se vence, está agitado. Entonces, la paradoja es cómo en la agitación, que es lo estético, está o está fundamentada en algo que es ecuanimidad y serenidad completa. Esta condición transforma todos los estados mentales, como el causado por el amor rati, que llega a convertirse en un sentimiento transitorio. El amor pasa, ¿sí? El amor se va, ¿sí? Pero lo que lo hizo posible, no. Y es lo que no vemos. Únicamente vemos la pérdida, no lo que la hizo posible. Entonces nos volcamos a volver a buscar lo mismo afuera, en lo que es transitorio. Como el causado por el amor rati, que llega a convertirse en un sentimiento transitorio. Por tal condición, rati es un estallibaba, sí, establecido debido a su naturaleza verdadera, que no necesita ser mencionada específicamente, porque no está separada, nayukta, propiamente del ser. Y continúa él y cierra, ¿no? Esta parte. Y yo creo que ya voy a ir cerrando. Dice, hi, para, pácara, karané, ¿sí? Entonces, ciertamente ese esfuerzo afirma el yo, ahankara. Karané, akarané, es el ahankara. Ahankara es el yo que habíamos dicho en otros momentos. Es pero debe entenderse de dos formas. El yo egoísta y el yo universal, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo anima el yo. El yo se hace patente como el prana, lo que es la inhalación y la exhalación, la energía que está en la inhalación y la exhalación, eso es prana, ¿sí? Y es lo que nos mantiene con vida. El yo, el aham, nos mantiene con vida. El aham, va a decir Abhinavagupta, ¿sí? Va a ser el espectador de la obra, que es el Atman mismo, ¿sí? Hecha por el Atman mismo. Entonces, en esta parte de Abhinavagupta lo que hace es retomar una tradición enorme de filosofía.
Detrás de este verso hay diversos otros tratados y sutras sobre la filosofía, la metafísica, la epistemología, la estructuración y explicación del ego, la egoidad y el sujeto, ¿sí? Y cómo cada cosa se conecta con, con un contexto muy amplio y previo que muchos deben recordar, que es la filosofía Samkhya, que hace una radiografía de cómo funcionamos, ¿sí? Entonces, aquí Abhinavagupta entonces comienza, o sea, hace nuevamente otra cosa muy importante porque va a decir, ¿dónde está el placer? ¿Dónde ocurre el deleite estético? ¿Sí? Que es una pregunta que también hubo en la filosofía occidental, ¿sí? Pensemos más en Plotino, pensemos en Longino, pensemos en Baumgarten, ¿sí? En Burke y pensemos en Immanuel Kant, ¿sí? ¿Dónde ocurre lo estético? ¿En la obra, en el sujeto, o en el espectador, o en la combinación de los tres? ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces, en el caso del contexto de la teoría estética de la India, el ahamkara es muy importante entender a qué se refiere. Principalmente yo diría, se está entendiendo como conciencia. Luego, como energía vital o prana. Por otra parte, Shanta es esencialmente la disminución de la afirmación del yo como egoísmo, ¿sí? Entonces, el deleite estético de la paz ocurre cuando le bajamos varias rayitas a nuestro egoísmo, por decirlo de una manera. ¿Sí? Lo dejamos pausado. Quizá por eso es tan difícil en nuestro tiempo, porque vivimos un tiempo de encumbramiento del egoísmo, ¿sí? Ahí el estado emocional transitorio de Avicharibhava no sería antagónico, sino sería adecuado. Es decir, pero en otro ejemplo dirá Vinaragupta, pero en otro ejemplo, renuncia completa al nirveda sería contraria para representar la interacción amorosa. Es muy importante, esto se explica atrás, es decir, nirveda se refiere a la renuncia al mundo, cuando alguien renuncia al mundo, un monje que renuncia a su nombre, a sus millones en el banco y renuncia a todo, a su trabajo, a todo, ¿sí? Es un renunciante completo del mundo, ¿sí? Eso es nirveda, renuncia completa al mundo y ya la apego al mundo. Abhinavagupta cree que los demás, los 8 razas otros, tienen un poquito de ese nirveda, estamos todavía pegados, nos encanta lo erótico, nos encanta lo heroico, nos encanta lo asombroso, nos encanta lo fascinante, lo terrible como estético, nos encanta, etcétera. O sea, eso es todavía un hilo, ¿sí? De degustar el mundo. Abhinavagupta está diciendo que Shantarrasa va a ser esa raza que incluso trasciende ese apego que nos quede al mundo. Es eso que no queremos renunciar del mundo. Y por eso dice idea contraria para representar la interacción amorosa en el escenario. No podemos representar el amor de Sita hacia Rama si no es por medio de elementos que nos atan al mundo. Pero dice después, hay versos donde se dice, el suelo del bosque se cubre con pasto como si fuera mi cama, ¿sí? Entonces, comienza un momento en el que Shantarrasa comienza a ligarse a otro escenario, que yo lo voy a dejar en la traducción así, y en las notas y en el capítulo final del libro, explicar que se está refiriendo a que el proceso altruista de ayudar a los otros comienza en Shantarrasa, como él va a decir enseguida, ¿sí? El proceso de ahimsa, de no violencia completa como el que tenía Gandhi, era esto: una renuncia completa al mundo con un propósito de ahimsa concreta para interactuar en el mundo. Entonces, por eso dice esto Abhinavagupta. Hay versos donde se dice el suelo del bosque se cubre con pasto como si fuera mi cama. Con esta imagen se ilustra indirectamente el esfuerzo que puede ser benéfico para ayudar a otros. Sí, y con eso cierro. Sin embargo, tut utsaha sunya, ¿sí? Kachit apya basta, icha prayat, atna
Viatirekena, ¿sí? Entonces, sin embargo, no hay un estado, eso es bellísimo. Esta parte regresaba a ver si era cierto, ¿no? Sin embargo, no hay un estado en la vida de un ser humano que carezca de la energía y el esfuerzo. Todo. La Madre Teresa de Calcuta, cediendo lo que tiene para ayudar a la gente muriendo en Calcuta, ¿sí? Es esfuerzo, es utsaha. Todo lo que hacemos en la vida, todo, ¿sí? Tiene energía y el esfuerzo. Entonces dice Abhinavagupta. Por eso la estética, es por explicarme. Aquí está otro elemento de la paradoja de Shantarrasa. Sin embargo, no hay un estado en la vida de un ser humano que carezca de la energía del esfuerzo. Porque si uno carece de deseo y esfuerzo, sería como una piedra inerte. Si algo tiene la filosofía de la India es que no está hablando de piedras inertes. Está hablando de seres humanos con constructos socioemocionales muy complejos. Sin embargo, se puede simultáneamente vivir en ese constructo complejo en la experiencia de Shanta. Entonces él dice, así se debe entender tanto lo que es elevado como lo inferior, ¿sí? Y de este modo no hay nada más por lograr en relación con su propio ser, ¿sí? Por lo tanto, conclusión, para toda mente que se encuentra en un estado de serenidad, es decir, Shantarrasa, aquí traduje Shanta por serenidad, ¿sí? Y busca ofrecer su vida y cuerpo entero para el beneficio de los otros, eso no es contrario al esfuerzo de Shanta. Shantarrasa sería el rasa que permite ofrecer vida y cuerpo para el beneficio de los otros, de la humanidad. En contraste, se dice comúnmente, uno debería protegerse a sí mismo. Claro, es la cuestión de ahankara egoísta. Yo me cuido, ¿no? Y que los demás se caigan, ¿no? O sea, que se caiga el mundo con los aranceles, ¿no? Y yo me cuido. Mientras yo tenga, lo demás no importa. Eso es lo que está diciendo Abhinavagupta, ¿no? Él dice, algunos dicen, yo debería protegerme a mí mismo. Entonces, dice, eso muestra o es el ejemplo de cuando se preserva egoísticamente el propio cuerpo y tiene sentido para quienes aún no han realizado su propio ser. Yo agregaría, conforme a versos posteriores, y no le interesa el Shantarrasa. Caso contrario al de los ascetas renunciantes, sannyasis, que carecen de interés en proteger egoístamente su cuerpo. Y yo agregaría, y son capaces de encontrar y deleitarse, aún estando en el mundo, deleitarse en el estado de serenidad, y Shantarrasa. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento que construye Abhinavagupta, ¿no? Bueno, yo aquí me detengo porque ya llegué al límite. Eso es lo que tendría que exponer en esto. Y pues yo únicamente quedaría eh, para ver qué quieren qué podemos comentar más, ¿no? O sea, qué podríamos ampliar. No sé, eh, si alguna definición terminológica, si quieren más, pues más. O quieren que explique algo más, algo no se entendió, quieren que regrese, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Fue bastante extenso para una sesión e intentar compactar tanto en tan poco tiempo, implica dejar de lado algunas cosas, ¿no? Pero en general creo que está un poco la idea. Muchas gracias y pues nada, más quedaría alerta para los comentarios, ¿no? Doctor Jicotecatl, escribieron un comentario en el chat que dice, otras formas de entender el arte, no solo la parte occidental es importante. Bueno, es que dicen que gracias por el invitado. Bueno, es que no, es que aquí el doctor Jicotecatl, junto con la doctora Rie y el doctor Santiago, que están presentes, y bueno, y su servidora, somos coordinadores de la actividad. Entonces estamos, digamos, interactuando cada sesión, uno de nosotros. Hoy le tocó al doctor Jicotencatl hablar de, pues,
también de cada quien va a abordar, ¿no? Aquello que ha desarrollado en sus investigaciones. A lo mejor lo que de manera mucho más cercana, ¿no? Al día de hoy, pues se ha desarrollado y bueno, en ese sentido, le agradecemos a todos su asistencia, pero sí, yo creo que más adelante lo hemos considerado, sí, invitar, ¿no? A algunos participantes, pero los que ahora estamos, interviniendo, somos en realidad coordinadores de este seminario. Sí, Entonces, a mí me gustaría comentar, o sea, que detrás todo es una oportunidad y todo es una joya. Sí, la exquisitez es a veces bastante excluyente, ¿no? Yo creo que es muy importante efectivamente mirar otras formas de entender el arte, como una capacidad, como una actividad sustancialmente que nos define. Entonces, efectivamente, es otras formas de entender el arte, como también podríamos hablar del arte mesoamericano, poder entender cómo se representó el mundo desde Mesoamérica, o podríamos pensar también en entender el arte de Mesopotamia, por ejemplo, hacer un recorrido tan importante y necesario que es la figura de las diosas madre, por ejemplo, de la figura de Inanna en el arte y en la tradición sumeria, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el comentario en el sentido también de que hay que dar espacio a otras muestras de esta actividad humana que nos define, y Asia, particularmente el caso específico de Asia, tiene mucho que ofrecernos, ¿no? Habría que tener un seminario sobre el arte en África, que sería bellísimo tenerlo, el arte en Oceanía, el arte de los adivasis en este momento en la India, que es un arte que está siendo estudiado fuertemente por la Academia Anglosajona, porque es un arte efímero, un arte ecológico, un arte amigable al medio ambiente, pero no porque ellos vayan en la tónica capitalista y constructiva de poner categorías a qué es lo que es productivo y qué no, sino que es un arte que tendríamos que entender desde su base, el arte adivasi, que es precisamente mostrar el respeto a la naturaleza. Y los materiales utilizados para producir arte, el criterio esencial tiene que ser con algo que no destruya la naturaleza y que regrese a la naturaleza tal cual y de manera natural, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? De por qué el comentario es importante. Porque, claro, porque necesitamos ver otras opciones. El arte occidental es bellísimo, estamos formados en esa tradición. Muchos de nosotros llegamos aquí por nuestra fascinación al arte occidental, pero yo diría es momento de ver que no es todo, ¿sí? Que hay mucho más, hay mucho mundo fascinante que ver. Y por eso, claro, el hecho de mirar otras formas de expresión artísticas, ¿no? Bueno, eso es práctico. Bueno, entonces, pues yo creo que es una de las cosas que está, por ejemplo, hay otro comentario, Will, si no quieren abrir, gracias, les agradezco mucho abrir la cámara, sí, así como que uno siente como con quién está, ¿no? Al menos, ¿no? La conexión es ya de por sí, esto es increíblemente impersonal. Sí, abusamos de lo impersonal y ya nadie prende la cámara. O sea, las sesiones pasadas, las dos, yo me quedé pensando quién estará detrás. Nunca vi más que como dijo Karina, ella que es moderadora, el ponente y ya, y no hubo comentarios, o sea, no hubo interacción porque ni siquiera prendían la cámara, ¿no? O sea, entonces les agradezco que hayan prendido la cámara. ¿Sí? Contesto el comentario que está acá. Exactamente, lo voy a leer, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el arte con nuestra mirada de Occidente, claro, tal vez, y un hecho a recalcar de la India es el anonimato de los artistas. Y esto que dijo usted, claro, lo que importa es la obra y el observador de la misma. Perfecto, sí. Yo quisiera rescatar esto. Cuando rastreamos, por ejemplo, la figura del artista en la India, en la teoría estética nos damos cuenta que está completamente diluida, ¿sí? Y entonces vemos en la teoría estética, al menos en el Natya Shastra, y en el comentario de Ananda Vardhana, el Dhyana-loka, y luego otro texto se llama Dhyana-loka Lochana, ¿sí? 3 textos enormes de teoría estética, ¿sí? Donde el énfasis está en Rásika. ¿Qué significa Rásika? Rásika se traduce como el espectador. El espectador tiene una
predominancia en toda la teoría estética de la India. El receptor es el que importa en muchos sentidos. Es muy interesante aquí comenzar a hacer mecanismos específicos de traducción, porque el Rasika es capaz de ser creador. O sea, estamos pensando en el espectador de acá que llega, se planta en la galería y quizá ve y ya, o el que se sienta cómodamente y recibe, ¿no? Recibe. La palabra incluso receptor es como paciente, ¿no? Es paciente, está ahí estático recibiendo cosas, ¿no? La idea Rasika es activa y el Rasika es creador, no creatividad. Creatividad es uno de los términos nuevamente de consumismo y de lucha productiva capitalista y de todo ese discurso que la gente se comió completo de pensar que todos tenemos que competir entre nosotros para ser creativos. ¿Creativos para qué? ¿Para quién? Para que quién ganara dinero, ¿sí? Y olvidamos la palabra básica, creación, creador. Rásika es creador, aunque es el que está observando, es el que está recibiendo la obra, ¿sí? Pero es creador en el sentido porque es capaz de volver a hacer la experiencia que el artista tuvo al captar y crear la obra. El Rásika reproduce, crea nuevamente la obra, ¿sí? Por eso se llama Rásika y la connotación es activa. Entonces, en ese sentido, contestando el comentario, más bien ahondando en el comentario, vemos cómo se diluyó la figura del artista, las firmas y todo eso. Tenemos artistas hasta el periodo de Akbar, ¿sí? Hasta el arte mogul islámico, siglo XVII, donde Akbar, que fue el gran patrono de las artes, ¿sí? El emperador mogul, súper sensible al arte de todo tipo de tradición y religión, ¿sí? Él es el primero que auspicia y da dinero de las cortes mogules para poner escuelas de pintura, y es ahí donde se refina la pintura mogul y donde vemos las primeras firmas de quién es el artista, hasta el siglo XVII. Y es una cuestión islámica, musulmana mogul, no brahmánica hindú, ni Buda, ni budista, ¿sí? Entonces, efectivamente, y ahí vemos ejemplos, ¿no? Ya de escuelas, de artistas que pueden ubicarse geográficamente en sus vidas, en sus biografías, ¿no? Pero atrás vemos a quién se le atribuye el enorme tratado, por ejemplo, del Mahabharata, la enorme épica, el poema más grande del mundo, a alguien hipotético que vivió miles de años, llamado Vyasa. Pero Vyasa creó otras obras aquí y allá. O sea, Vyasa tuvo que haber vivido al menos 1000 años, ¿sí? Entonces, Vyasa es un nombre. Como sabemos desde hace cerca de 30 años que Lao Tzu, Lao Tzu es el nombre de un grupo de personas, no únicamente una sola persona como se había traducido antes, se había entendido antes, ¿sí? La investigación sinológica revela un título que escribe el Tao Te Ching o Tao Te Ching o Tao Te Ching, ¿sí? Tiene varias formas de pronunciación. Entonces, eso me parece clave, porque esto significa que el arte se puede, la función del arte, ¿sí? Va a evocar un proceso creador en el Rásika, de nueva cuenta. Entonces, eso me parece que es fundamental. Puedo andar más, pero bueno, voy a seguir. Dice otro comentario, entonces el arte no es solo escuchar, ver, oír, tocar, sino también el arte interior. Claro, difícil de entender. Sí, bueno, cuando nos referimos en el caso de la India concretamente, eso es el texto, la teoría Dwani, ¿sí? Es, digamos, una primera estructuración muy consciente de reunir todo el catálogo que ellos van a llamar experiencia artística. Estoy hablando de un proceso que posiblemente fue llevado a cabo de manera formal en el siglo entre el 3, ya era común, a posiblemente el 4 o 5, ¿sí? Donde se hace un catálogo de artes para escuchar, para ver, para oír, para tocar, pero también internamente, todo eso se refiere a estados interiores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de percepción, no únicamente estás hablando en la teoría estética de la India, no únicamente hablamos de 5 sentidos, hablamos de 21, no únicamente hablamos de las 4 emociones o 5, como Disney nos quiere hacer ver, ¿no? Que el humano se remite a esas emociones que la película muestra y que los niños aprenden qué son las emociones. Y que hay de todos los estados intermedios y las otras emociones que para el caso de la teoría estética de la India suman 49, ¿sí? Espero explicarme, no sé, me sacude esto, ¿no? Porque es mencionar esta importancia también de cómo lo sensorial no únicamente se va a remitir a unos cuantos sentidos. También hay un proceso interno, ¿sí? Que permite representar la realidad en términos estéticos y que ellos ubicaron
en 64 ejemplos, ¿sí? Y 49 bhavas, con 9 razas estéticas o 9 categorías estéticas, ¿sí? Y las variantes que dejaron abiertas. Hay una parte del texto que traduzco y que dice al final la Vinayagupta, dice, pero esto no cancela que haya más razas, ¿sí? Estos son los que sabemos ahorita, ¿sí? Eso es fantástico también, porque es como decir, no somos la última palabra, ¿no? Bueno, también dice, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Puede explicarnos el concepto nativo de arte en India y sus categorías? ¿Cómo fue el proceso de clasificar tantos ramos artísticos? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Primero voy con el concepto, voy a entender nativo como el concepto propio del arte en la India, ¿no? Y sus categorías. Entonces, ellos van haciéndolo, y de eso tenemos la evidencia, en los textos. Primera evidencia de clasificación del arte en la India está en los Vedas, ¿sí? Concretamente la Atharva Veda. Estoy hablando posiblemente, ¿sí?, del siglo X y IX, entre el siglo X y IX, antes de la era común, ¿sí? Y el arte que primeramente aparece como en sus entornos de clasificación y caracterización, ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo se reproduce? Es la música, el sonido. Y está conectado con una teoría enorme del sonido que hay en la India, enorme, y del cual hemos traducido poquitos cachos, ¿sí? Si a alguien le interesa la teoría del sonido en la India, es enorme, y hay un texto clave que es la Sphota Theory, ¿sí? La teoría Sphota, ¿sí? Entonces, entonces va haciendo los textos, ¿no? Entonces, es la música. Después lo que tiene que ver con los sonidos. Y en la parte de los sonidos entendemos que ellos concibieron claramente lo vocal, lo oral, como una de las artes más importantes, de las acciones concretas que los caracterizaron. Porque vieron toda la tradición se va a enfocar en lo oral, ¿sí? Es decir, desde el datamiento, el fechamiento que hay del Rig Veda más académico y más riguroso, que es del 1300 antes de la era común, Rig Veda, en su conformación como hoy lo conocemos, hasta por ahí del siglo 3, 4 y 3, igual antes de la era común, en ese periodo no tenemos obras de registro, no tenemos esculturas, no tenemos pinturas, no tenemos nada más que una tradición oral continua, impecable, donde todo está dado al sonido. Por eso el samskrita es la palabra donde viene la palabra sánscrito, significa lengua perfecta, ¿sí? Entonces, la perfección para ellos se logró por este mecanismo oral, vocal, de sonido, que para ellos es lo que cada sonido del sánscrito representa a cada cosa que hay en la naturaleza. Cada palabra sánscrita no es nada más una palabra, una conformación lingüística, representa a la esencia de eso que nombra, ¿sí? Y eso fue parte, ¿no?, de toda esa estructuración. Entonces, vemos ahí un origen muy importante fundado en eso. Entonces, vamos teniendo esto hasta el momento del budismo. El budismo es importantísimo en el arte de la India. No hablaríamos de orígenes de arte en la India sin el budismo. El budismo es el que se da la tarea de representar conceptualmente y objetivamente formas, conceptos y el estado de la budeidad, con árboles, con pies, con sillas o con ruedas. La budeidad, o sea, no es la mención, la iconografía directa del Buda, sino son elementos iconográficos que van a desarrollar, en el caso del budismo, efectivamente, ya la tradición que vemos con Ashoka, ¿sí? Clarísima en el impacto visual de las artes espaciotemporales, ¿sí?, donde queda claro ya que hay una inversión en materiales no perecederos o en roca, ¿sí? Entonces vemos todo ese mecanismo, y el budismo le agrega mucho, ¿no? Pero realmente vemos que es hasta el siglo III, IV ya en la era común, ¿sí?, donde estamos viendo ya una conciencia de clasificación de artes en general, ¿sí? Y entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, Dwani, que es uno de los conceptos más importantes que se representa, que está en un texto, es una teoría enorme, donde ellos comienzan a clasificar, a mencionar cada una de las 64 artes, ¿sí? Entonces, cada arte, en esa primera mención, aún queda como general, ¿sí? Es realmente Bharata, al que marcamos, es el teórico del arte más importante en la India,
¿sí? Porque él se va a dar la tarea en el tratado enorme que es el Natya Shastra, que repito, únicamente hemos traducido una porción chiquita, faltan 23, 22 capítulos en la historia de la humanidad desde el siglo, en la historia de la modernidad desde el siglo XVII hasta el siglo XXI en el que vivimos, únicamente hemos estado traduciendo cerca de 7 capítulos. Falta traducir, son 29 los que hipotéticamente tienen total el Natya Shastra. Entonces, que hay en todos los capítulos va explicando Bharata las características de cada arte, cómo se hace, cómo se prepara el actor, qué canon debe tener, qué es la simetría, cuál es la categoría que predomina en tal cosa, qué color se emplea en tal cosa, etcétera. O sea, va siendo la estructuración categórica muy técnica, ¿sí? Pero aún la categoría de raza queda abierta, ¿no? O sea, está en construcción. Entonces va a venir gente posterior, Bhatta Tota, Bhatta Lauta, Ananda Vardhana, son teóricos de la estética y las artes en la India, de los cuales de Bhatta Tota, Lauta, no conservamos nada, se perdieron sus tratados. Los conocemos por referencias que finalmente le llegaron a Abhinavagupta. Entonces, Ananda Vardhana ya en el siglo IX establece la respuesta a esta pregunta que hicieron en un libro llamado Dhyana-loka, que Ingalls en Harvard se llevó toda su vida traduciendo, así como lo hizo el Mahabharata en su tiempo Van Buitenen, ¿sí? Pero eso no es todo, porque le falta un cacho. Entonces, Abhinavagupta accede a todos los textos de estética de su tiempo, ¿sí? Por eso hablamos de que es el teórico de la estética, que no solamente hace teoría estética, sino que se vuelca a ver quién más habló de esto, a investigar, recopilar, ordenar, clasificar y copiar, resumir. Y gracias a Abhinavagupta, a la Abhinavabharati, que igual únicamente hemos traducido hasta el capítulo 7 y un cachito del 8, ¿sí? Y falta traducir cerca de 22 o 23 capítulos, ¿sí? Quedarían como para 3 generaciones biológicas de scholars. Entonces, Abhinavagupta es el que hace, ahora sí, integra todo y responde la pregunta completa en el Abhinavabharata. Entonces, es fascinante, ¿no? Lo que vemos ahí, pero es parte de esto. Bueno, nada más la segunda, ¿cómo fue el proceso de clasificar, bueno, tantos ramos artísticos? Bueno, un poquito ya lo mencioné. Hay otras, el arte como camino de liberación, sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Es como, o sea, el caso, al menos en la India, el artista está recorriendo una disciplina, o sea, es alguien disciplinado, es un yogi. Si queremos entender el término de alguien enfocado con prácticas específicas, una disciplina corporal, ¿qué come el artista? Todo, o sea, qué hace, qué piensa, con quién se junta, a quién le habla, con quién desperdicia su tiempo y con quién no, ¿sí? Etcétera. Entonces, es disciplina. Entonces, en ese sentido, en muchas formas de leer la teoría estética de Abhinavagupta, vemos eso. El arte, especialmente para Abhinavagupta, 2 artes, y quizás eso es muy cercano a Schopenhauer, 2 artes y uno específico es el arte máximo, es la poesía. La poesía es para Abhinavagupta el arte que no va a depender de que si tienes color o que si la técnica te falló o si no bailaste y hiciste un salto y se te torció el tobillo y ya caíste. ¿Sí? Piensa que la poesía es el arte que condensa todos y de manera muy patente, clara y directa, ¿sí? Lleva al Shantarrasa, a la esencia de donde surge las otras razas, categorías estéticas. Entonces es la poesía para Abhinavagupta, ¿no? Entonces el poeta para Abhinavagupta pues no le interesa ni su nombre, es otro elemento interesantísimo de toda la poesía cadia que vemos, ¿no? Excepto lo están en la corte, ya es posterior. Pero sí, claro, es una forma, ¿no? ¿Cómo se puede pensar la relación entre la experiencia estética emotiva y la experiencia espiritual ontológica de la verdad? Muy bien. Okay. Eso me fascina porque habría que explicar mucho, pero a lo mejor hay tiempo, ¿no? Mientras ustedes no se cansen, yo ya no me canso, ¿no? Repito, ¿cómo se puede pensar la relación entre la experiencia estética emotiva y la experiencia espiritual ontológica de la verdad? Claro. En Shantarrasa yo diría es la emoción estética o el placer estético o el gozo estético que es el que está directamente conectado con la experiencia espiritual. Espiritual utilizándolo en el sentido actual. Abhinavagupta no habló de espiritual, habló de moksha, habló de Advaita.
Jnana Advaita, Jnana Atma, Tena Atma. Jnana Atma sería el conocimiento del ser. Esa es la experiencia. Entonces, el que lleva al conocimiento del ser es Shantarrasa, dice Abhinavagupta. Entonces, están interconectadas, ¿sí? ¿Cómo se puede saber con certeza hasta qué punto lo percibido corresponde al fenómeno estético de las artes o a una experiencia más trascendental? Bueno, eso sería irresponsable responderlo, ¿no? O intentar una respuesta. Sería irresponsable, porque sería coartar aquello que es supremamente libre, tanto lo estético como tal, como la experiencia trascendental, ¿sí? Algo muy importante es ciertos síntomas, signos. La palabra signo o síntoma es muy importante en toda esta literatura, la de Abhinavagupta, porque a veces lo único que percibimos son signos. Se llama también linga. Linga tiene varias traducciones, pero entre algunas cosas que la traducimos es linga se refiere a una representación, a un símbolo, a un signo, perdón, que indica algo de manera indirecta. Gran parte de lo que pregunta la pregunta previa, ahí estaría, ¿no? O sea, no podemos hablar de un límite exactito. Aquí termina la experiencia de Shantarrasa y aquí lo comienza. En el minuto 30.5 comienza moksha. No se puede, ¿sí? No hay tal, ¿sí? Un argumento que ya no pude llegar es que Abhinavagupta explica eso, para quien hizo esta pregunta, la previa. Abhinavagupta explica y dice que todas las emociones están juntas. Eso me pareció, y cuando sigo traduciendo esa parte, todo está junto. Si tú sientes odio por alguien, sorpresa, amor, Vishvamaya, asombro, sorpresa, ¿no? Karuna, es decir, compasión. No es que estén como que en un lado, ¿no? Uno está acá, uno es una bola acá, otro es una bola acá, no. Dice Abhinavagupta, todos están juntos, ¿sí? Pero no lo percibimos. Percibimos únicamente cuando algo queda como enganchado a esa pantalla en la pared, esa pantalla prístina en la pared, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Y como es la representación, entonces pensamos que es lo único que hay, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, por eso me parece muy importante y por eso inicié con el argumento del problema, porque me parece muy importante en nuestro tiempo el tema de las emociones y la sensibilidad, la emoción de placer estético, la sensibilidad estética. ¿Por qué? Porque se volvió un producto de consumo, de llevar al ser humano a ser un experimentador de ciertas cosas que produce. Si miramos todo esto que está de base, ¿por qué no indagar más en la serenidad? Y hay versos posteriores donde Abhinavagupta va a decir, dice, de hecho, estoy parafraseando para poder, dice, de hecho no lo dice, no hay sánscrito para de hecho. De hecho, el amor, cuando se transmuta de lo erótico al amor de no poder tener cabeza para otra cosa, ¿sí? Y se vuelve la única forma de experiencia de la persona, a tal nivel que se olvida de sí, en ese momento Rati y Sringara se vuelven Shantarrasa o están íntimamente conectados, son compatibles, traducción, son compatibles con Shantarrasa, con el rasa estético de la serenidad, ¿sí? Y dice, parece una contradicción, porque son opuestos, parecerían opuestos, pero lo opuesto hace que se conjunten. Entonces, ahí me parece que es otro ejemplo, es parte, ¿no?, de toda esta complejidad, ¿no? Pensando en las obras de artistas, esto no representa su punto de vista, pero creo que representa algo más. Sí, claro, ya lo mencionamos. Justo estaba escribiendo sobre que la comunicación es arte y toda manera de expresión puede ser utilizado como liberación o no liberación, de paz o no paz. Sí, yo creería que algo que está de base en las filosofías de la India, y eso también, cuando hablo de filosofías de la India, incluye al budismo y el jainismo, o sea, las heterodoxias, porque lo aprendimos también en el budismo, que lo mismo que nos va a esclavizar es lo mismo que nos va a liberar, no hay más. O sea, lo mismo que pensamos que es nuestra perdición es lo que nos salva. Y en eso hay una delgada línea, la que dice el Mahabharata, que es el camino del yoga. El camino del yoga y del Dharma es como caminar sobre el filo de una navaja. Es muy fácil caer a uno u otro lado, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, esta tradición en la que está Abhinavagupta es la tradición que dice, él mismo argumenta, y por eso yo creo que es el que da el lugar a lo estético en toda la tradición, ¿sí? La historia que he mencionado brevemente, pues lo pone en lo artístico, lo pone en las teorías del arte, en la filosofía, que llamaríamos acá filosofía de las artes específicas, ¿sí? Abhinavagupta lo abre a un campo enorme. No solo eso, que lo hace muy bien, lo sistematiza, sino a decirnos también que toda experiencia humana nos lleva al logro más elevado, nos recuerda el logro más elevado. Entonces aquí leyendo esto, el arte nos lleva
al logro más elevado. Y eso me queda clarísimo con las obras de arte occidental. Pensemos nada más lo que hay detrás de los conciertos de cello de Bach. Pensemos lo que está detrás, ¿no? de la piedad, de esta escultura bellísima, o de Teresa traspasada, ¿no? La imagen de Teresa de Ávila teniendo la experiencia mística, traspasada, ¿no? O sea, está siendo traspasada por un arma que destruye todo, pero eso no significa el dolor, significa la destrucción completa de lo que no me permite fusionarme con lo que amo, con el amado, ¿no? Y lo que está precisamente en el libro de la vida de Teresa de Ávila, o en la subida del Monte Carmelo de Juan de la Cruz, o la noche oscura, ¿sí? Pensemos, o sea, ahí, por ejemplo, vemos que eso, o sea, el arte precisamente es una forma de conexión con lo divino. Bueno, perfecto. Sí, pues yo creo que ya llegamos estamos llegando al final. No sé si habría que decir otras cosas que ya vi, pero no sé si alguien quisiera pues ir haciendo un cierre, ¿no? Karina, no sé si Pues hicieron nada más para ir cerrando un último comentario. Ya lo vi, me suena bien. Este complejizar y entrelazamiento de las ramas estéticas explica la sensibilidad de experiencia humana, mejor que la hiperespecialización y única teorización que se hace en Occidente. Yo creo que el entrelazamiento es muy importante. De hecho, se me pasó, ya no lo mostré, iba a mostrar un cuadro de un término clave para entender la teoría estética del rasa, que es samyoga. Samyoga es este entrelazamiento, es juntar cosas, ¿sí? O experiencias condicionantes que juntos van a hacer la experiencia del rasa, ¿sí? Entonces, esos condicionantes, Abhinavagupta va a entender que son los siguientes, ¿no? Y eso explicaría entrelazamiento. El estalliβāva, que es la condición permanente, la condición emocional permanente básica que todos tenemos, ¿sí? Eso está en nosotros, queramos o no, seamos del lugar que seamos, género que tengamos, lo que sea. Eso, hay una condición llamada estalliβāva. Es primer condición para la emoción. Hay 9 estalliβāvas, ¿sí? Uno de ellos ya lo mencioné, es el rati, el amor, o el shant o shama, que es paz. Después viene otro que es vibhava, que es las causas. Aunque tengamos esos condicionantes, ese estado emocional permanente, no pasa nada, ahí está. Podemos toda la vida experimentar amor, compasión y ya, pero no ser estético. Eso, creo que haya quedado claro eso, si no, y ya. Pero dice Abhinavagupta, entonces, está el estalliβāva, luego está el vibhava, los causantes, son las categorías que comienzan a detonar. Puede ser algo de la obra, ¿sí? Después viene el anubhava, tercer elemento. Anubhava es el efecto de ese causante que comienza, digamos, a aguijonear el estado básico permanente. Una obra, un ruido, no sé, pensemos a The Doors cantando When the Music is Over, y cantando de qué le hicimos a la tierra, qué le hicimos a nuestra hermana, quién la desgarró, ¿sí? Que detona, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese efecto va a causar la emoción que yo acabo de mostrar. Es una emoción, es un efecto físico. Me emocioné y mi corazón latió más. Mis manos se llenaron un poco de sudoración emocionante y mi voz cambió. Esos son efectos, anubhava. Después vienen los vyaricharivavas. Vyaricharivava es la parte más fina del arte. Es como el distintivo de cada genio artista, que son los elementos causales específicos que tienen que ver con ese momento específico, en el lugar específico, visualmente y sensorialmente específico, ¿sí? Pensemos que estoy leyendo un poema de Mirabai, la princesa Rajasthani, sobre su amor a Krishna, y lo leo y me parece estilísticamente bello. Pero resulta que estoy en una noche estrellada, electrizante, azul, negra, intensa, y leo el poema y miro y veo que el color que ella describe es el del cielo. En ese momento el cielo, ¿sí? Antes de que pasara un avión con su ruido, ¿sí? Ese momento específico que yo miro y que está el cielo y que no hay aviones específicos, ¿sí? Ese momento es el vyaricharivava. Es el punto que termina de detonar todo, que hace que explote y que sea el rasa. Esos 4 elementos juntos son samyoga, es el entrelazamiento. Eso es lo que transforma una emoción cotidiana a una emoción estética.
Gracias por el comentario, ¿no? Que permitió explicar esta parte. Ahora sí, Karina, le dejo la sesión.